El sistema está diseñado para que la mayoría nunca aprenda a manejar el dinero. Las escuelas enseñan a memorizar fechas, fórmulas y teorías, pero rara vez explican cómo funciona realmente la inflación, cómo opera el crédito, o cómo invertir. La ignorancia financiera es parte del plan. Un trabajador que desconoce la naturaleza de la trampa, seguirá aceptando el salario como suficiente, aunque en realidad sea la cadena que lo ata. Por eso, los que escapan, no lo hacen por azar, sino por conciencia. Detectan que el salario es apenas un escalón, y no un destino. Comprenden que depender únicamente de una nómina es vivir siempre bajo el control del patrón, del banco o del Estado. Buscan diversificar, crear, arriesgar, mientras la mayoría teme perder la seguridad de un salario estable. Ellos entienden que esa seguridad es solo una ilusión, y prefieren enfrentar la incertidumbre de construir su propio camino. No obstante, escapar de la trampa no significa abandonar el salario de inmediato. Muchos lo utilizan como punto de partida, ahorran estratégicamente, invierten poco a poco, crean proyectos paralelos. Cada paso los acerca más a la independencia. Lo importante es romper con la mentalidad del asalariado eterno, esa que acepta vivir para trabajar y pagar, en lugar de trabajar para vivir y crecer. En cada época, estos rebeldes financieros han sido minoría, y no porque sea imposible seguir su ejemplo, sino porque el sistema necesita que la mayoría permanezca atrapada. Si todos aprendieran a escapar, la rueda dejaría de girar. Por eso, la trampa del salario se refuerza con miedo, con desinformación y con promesas vacías de progreso. Solo unos pocos logran ver más allá del espejismo y construir una vida donde el dinero no es una cadena, sino una herramienta. Así, la historia deja una enseñanza. La trampa existe, pero no es invulnerable. Los que se atreven a cuestionarla, a educarse y a tomar riesgos, encuentran formas de liberarse. No son muchos, pero son suficientes para demostrar que la esclavitud moderna no es un destino inevitable, sino una elección perpetuada por la ignorancia y el miedo. Si durante siglos, el salario fue insuficiente, erosionado por la inflación y atado a la deuda, en el siglo XXI enfrenta una amenaza aún más radical: la desaparición de millones de empleos a causa de la automatización y la inteligencia artificial. El modelo que sostuvo a la sociedad industrial, trabajar a cambio de un salario estable, se tambalea frente a máquinas capaces de hacer en segundos lo que antes requería horas, días o incluso décadas de esfuerzo humano. Las revoluciones tecnológicas anteriores siempre destruyeron algunos empleos y crearon otros nuevos. La máquina de vapor sustituyó al campesino, pero abrió fábricas. La electricidad redujo el trabajo manual, pero generó industrias modernas. La informática desplazó a los archivistas, pero creó programadores y analistas. Sin embargo, la inteligencia artificial y la automatización actual son diferentes. No solo reemplazan la fuerza física, sino también tareas cognitivas: escribir, diseñar, calcular, analizar, diagnosticar. Por primera vez, no solo los obreros de fábricas o los campesinos están en riesgo, sino también los contadores, abogados, traductores, periodistas, incluso médicos e ingenieros. ¿Qué significa esto para el asalariado? Significa que el salario, ya debilitado por siglos de explotación y devaluación, se convertirá en un bien aún más escaso y precario. Los empleos estables, con contrato y prestaciones, serán sustituidos por trabajos temporales, freelance, o por tareas fragmentadas en plataformas digitales. La llamada gig economy, economía de los trabajos cortos, se expande con rapidez. Millones de personas que no tienen jefe fijo, pero tampoco seguridad. Sus ingresos dependen de algoritmos, aplicaciones y demandas cambiantes. Esto no es casualidad, sino una nueva fase de la trampa. El trabajador que antes dependía de un salario mensual, ahora depende de ingresos fragmentados e inestables, y al no tener garantías, se ve obligado a recurrir aún más al crédito, préstamos para cubrir gastos imprevistos, hipotecas para asegurar un techo, tarjetas para sobrevivir a fin de mes. La dependencia del sistema financiero se multiplica. El salario ya no basta para vivir, y cuando se fragmenta en pagos por tarea o microtrabajos, se convierte en una cuerda aún más delgada que puede romperse en cualquier momento. Los dueños de las tecnologías, de los datos y de las patentes, no necesitan salarios, obtienen ingresos de rentas, licencias y monopolios digitales. Mientras tanto, millones de trabajadores ven cómo su fuente de subsistencia se reduce o desaparece. El capital, una vez más, se apropia de la productividad que debería beneficiar a todos.
y la concentra en manos de unos pocos. El discurso oficial vende este cambio como progreso. Se dice que la tecnología liberará tiempo, reducirá costos y abrirá nuevas oportunidades, pero la realidad para la mayoría es distinta. Pérdida de empleos, reducción de salarios y aumento de la precariedad. La liberación del tiempo no se traduce en ocio creativo para el asalariado, sino en desempleo y endeudamiento. El progreso, una vez más, es un privilegio de quienes poseen el capital y no de quienes lo generan con su trabajo. El futuro del salario, entonces, se vislumbra aún más frágil que en el pasado. La trampa se perfecciona. Menos empleos, más deuda, más dependencia de sistemas financieros y tecnológicos que los trabajadores no controlan. La promesa de libertad a través del salario se derrumba frente a la realidad de un mundo donde la inteligencia artificial hace innecesaria la fuerza humana en muchos ámbitos. Y en esta nueva etapa, el control psicológico se intensifica. Si antes el trabajador obedecía por miedo a perder su empleo, ahora obedece por miedo a volverse irrelevante. La amenaza ya no es solo el despido, sino la sustitución por una máquina que nunca duerme, nunca protesta y nunca cobra salario. Así, la inteligencia artificial y la automatización no solo ponen en riesgo el empleo, sino que profundizan la trampa del salario. Menos estabilidad, más precariedad, más deuda. Una sociedad donde pocos dueños de la tecnología concentran la riqueza, mientras millones de trabajadores sobreviven con ingresos fragmentados, ilusiones de libertad y cadenas invisibles, aún más apretadas que antes. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el salario ha cambiado de forma, pero no de esencia. Desde las raciones de grano en Mesopotamia, el salarium en Roma, la servidumbre feudal, las fábricas de la revolución industrial, hasta el crédito moderno y la automatización digital, el salario siempre ha funcionado como una promesa de subsistencia, que esconde una trampa de dependencia. Es un ciclo eterno: trabajar para sobrevivir, sobrevivir para pagar, pagar para seguir trabajando. La clave de este ciclo está en que el salario nunca se diseñó para liberar al trabajador, sino para mantenerlo dentro de la rueda del sistema. En cada época histórica, las élites encontraron la manera de ajustar el mecanismo. Cuando los siervos podían rebelarse, los señores ofrecieron protección como salario en especie. Cuando los obreros podían exigir más, los patronos inventaron el crédito como complemento. Cuando los salarios se erosionaban con la inflación, los gobiernos imprimieron más billetes para mantener el espejismo. Y ahora, cuando los trabajos desaparecen, las élites prometen una economía digital que solo multiplica la precariedad. El sacrificio es siempre del asalariado. Sacrifica tiempo, juventud, salud y sueños. Vive pendiente de la próxima quincena, del próximo aumento, de la próxima oportunidad de crédito. Nunca alcanza, nunca sobra. La dependencia no es un accidente, sino el núcleo del modelo. Un trabajador dependiente es un trabajador obediente. El miedo a perder el salario lo convierte en guardián de su propia jaula. La paradoja es que este ciclo se perpetúa con la complicidad del propio asalariado, educado para creer que el salario es sinónimo de dignidad y libertad. Acepta su condición sin cuestionar el sistema que lo oprime, aplaude aumentos que no cubren la inflación, agradece créditos que lo esclavizan, celebra ascensos que solo significan más horas por un poco más de paga. La obediencia está tan internalizada que pocos se atreven a ver el salario como lo que realmente es: una herramienta de control disfrazada de recompensa. Sin embargo, la historia también demuestra que ningún ciclo es eterno. Cada vez que las cadenas se hicieron demasiado pesadas, surgieron movimientos que desafiaron la trampa: los esclavos que se rebelaron contra Roma, los campesinos que quemaron castillos en la Edad Media, los obreros que levantaron sindicatos en la Revolución Industrial, los pueblos que se alzaron contra las políticas de deuda impuestas en el siglo XX. El ciclo puede romperse, pero nunca desde la obediencia, solo desde la conciencia y la resistencia. Hoy, frente a la amenaza de la automatización y la precariedad global, la humanidad enfrenta una pregunta crucial: ¿seguiremos aceptando el salario como destino inevitable, o cuestionaremos de raíz la estructura que lo sostiene? El sistema ha perfeccionado su trampa, pero también ha revelado sus límites. Si el trabajo humano se vuelve prescindible para el capital, ¿qué sentido tiene seguir vendiendo tiempo a cambio de una paga que se erosiona antes de tocar el bolsillo? El salario es un espejo que refleja nuestra dependencia colectiva. Nos muestra que la riqueza no se distribuye según el esfuerzo, sino según la posesión del capital. Mientras unos trabajan toda la vida para sobrevivir, otros viven de rentas, intereses y activos que crecen incluso mientras duermen. El ciclo eterno del salario
Es en última instancia el ciclo eterno de la desigualdad, y sin embargo, este mismo ciclo abre la posibilidad de transformación. Si la historia nos ha enseñado que el salario nunca liberó a nadie, quizás la liberación no consista en esperar mejores sueldos, sino en construir alternativas